Bienvenidos, en este video veremos lo que es la oferta, la demanda y el equilibrio de mercado, pero a un nivel agregado. Ya en cursos de microeconomía o de introducción a la economía se estudió qué era la demanda de tipo individual, que tenía un comportamiento muy similar al que estamos viendo en pantalla. Entonces, esa demanda individual, como el nombre lo indica, ¿verdad?, se veía en microeconomía y hacía referencia a la capacidad de compra que tenía un individuo. Entonces, lo que básicamente hacíamos era unir esos puntos. Estos puntos cumplían la ley de la demanda, ¿verdad? Relación inversa entre cantidad demandada y precio. Aquí ya tenemos la curva terminada y veíamos esa relación inversa, lo marca aquí con unas flechas. Muy bien, entonces teníamos esa función de demanda individual, también teníamos una función de oferta individual y que se comportaba, puede ser lineal o puede ser un tanto, presentar una curva, ¿verdad? O ser un tanto acurvada, por llamarlo así. Entonces también teníamos aquí esta función de oferta individual y había un equilibrio de mercado, que ahora lo vamos a llamar equilibrio parcial, porque era para un individuo. Ya sea un agente económico, dígase familia, o un agente económico, dígase empresa, ¿verdad? Puede ser cualquiera. Entonces teníamos ahí, voy a marcarlo con verde, esa era la oferta, y teníamos por aquí la demanda, y teníamos ese punto de equilibrio, ¿verdad?, que lo voy a marcar aquí, pero era un equilibrio, repito, parcial. Entonces teníamos aquí nuestro precio de equilibrio, que lo estoy marcando en amarillo, y aquí teníamos nuestra cantidad en equilibrio, que lo voy a marcar con una Q, o para que quede un poco más claro, con una X. Entonces eso era lo que ya sabíamos de microeconomía o introducción a la economía. En ambos cursos se vio. Ahora, recordemos que esto es para un individuo, pero la demanda agregada es para todo un país o para un conjunto de individuos. Entonces tenemos tres agentes económicos dentro de un país. Estos agentes económicos ya los vimos, ahorita los vamos a detallar. Estos son, bueno, primero la curva de demanda agregada se comporta exactamente igual que la curva de demanda individual, porque está integrada por curvas de demanda con características similares. Me explico. Supongamos que esta era la curva de demanda de la familia 1. Y aquí tenemos la curva de demanda de la empresa 1, que tiene el mismo comportamiento. Y tenemos también, lo voy a hacer en este color, tenemos la curva de demanda del gobierno, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos tres componentes de la demanda agregada. La demanda individual de todas las familias, ¿verdad?, la demanda individual de las empresas sumadas y la demanda de un único agente económico denominado gobierno. En ese sentido, entonces vamos a tener aquí tres elementos que voy a marcar. Aquí teníamos el consumo de las familias, que lo vamos a denominar con C. Aquí tenemos el consumo de las empresas, que sería básicamente en activos, que vamos a denominar inversión. Y tendríamos también aquí el consumo del gobierno, que vamos a denominar por el momento G. Más adelante le vamos a dar un nombre más técnico, pero por ahorita le llamamos gasto público o consumo del gobierno. Entonces, estos tres elementos son los que componen, voy a formar aquí mi ecuación, mi demanda agregada. Entonces, mi demanda agregada está compuesto por la suma, lo voy a marcar aquí, que sería la suma de esos tres elementos, que serían consumo de las familias, inversión de las empresas y el gasto público por parte del sector privado, por parte del sector público o el gobierno. Muy bien, entonces en ese sentido vamos a tener esa igualdad. Demanda agregada es igual a esos tres elementos que voy a estar sumando a continuación. Entonces aquí tenemos un signo igual, aquí tenemos un más y aquí tenemos el otro más. Entonces ahí tenemos nuestra ecuación de demanda agregada, que tiene estos tres componentes a nivel macro. Y la forma, pues si sumamos tres curvas que son iguales, el resultado de la suma de todos esos puntos, ¿verdad?, nos viene a dar una curva
exactamente igual como es la que tenemos aquí, con un nivel general de precios y una producción total, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos ya más detallada esta parte. Voy a minimizar un poco la pantalla para que se pueda ver. Ya teníamos arriba los tres elementos, ¿verdad? Y aquí tenemos los componentes de la demanda agregada. Tenemos exactamente los que habíamos visto. Tenemos el consumo, ¿verdad? Si la demanda agregada representa un 100%, ¿sí? El mayor porcentaje lo representa el consumo de las familias. Por eso tocar el consumo de las familias es delicado para un país o para un político, ¿verdad? El segundo elemento más importante es la inversión de las empresas, pero si se dan cuenta, en muchos lugares, ¿verdad? Yo creo que en Guatemala no mucho, pero porque esta estadística no es para Guatemala, pero representa un tercer nivel o una tercera posición. Entonces, primero, el elemento más importante, el consumo de las familias, luego la inversión de las empresas, y tenemos como siguiente posición el gasto público, y aquí estamos incorporando otro que es la X. Lo voy a marcar aquí con la X. Aquí X no significa variable X como en matemática, ¿verdad? Sino que aquí X significa el consumo extranjero. Entonces, en otras cuestiones es lo que se produce aquí y se consume en el extranjero. Estoy dando el nombre técnico de lo que cotidianamente se llama exportaciones, y ese sería otro elemento entonces que vamos a incorporar aquí en nuestro gráfico. Lo vamos a colocar en verde. Tendríamos otra curva de demanda que cumple con las mismas características, por supuesto, que sería más las exportaciones. Entonces ahí sí ya completamos con estos tres elementos la parte interna del país, y con este otro elemento la parte externa, ¿verdad? Recordemos que para macroeconomía solo existen dos partes: interna, nuestro país, Guatemala, y externa, no nombramos países, solo estamos hablando de todo el comercio exterior, ¿verdad? Cuando se tipifican países son cursos de geopolítica o de economía internacional, ya se detalla el nombre de los países, pero ahorita no nos interesa para análisis macroeconómico. Muy bien, entonces ya tenemos toda la estructura de la demanda agregada, y ahora vamos a tener la estructura también de la oferta agregada. La oferta agregada es interesante porque en primer lugar se comporta como la oferta, como la suma de ofertas, ¿verdad?, de cada empresa. Entonces, al final, la analogía que hicimos para demanda agregada se cumple perfectamente para el caso de oferta agregada. Entonces, se sigue el mismo patrón y, claro, con pendiente positiva, dada la relación directa entre precio ofertado y la cantidad. Ahora bien, aquí hay un elemento que es el producto potencial. Lo está marcando aquí. Lo voy a marcar aquí en verde. Este es mi producto potencial. ¿Qué quiere decir? Que las empresas o la producción de dichas empresas no se va a extender infinitamente. Voy a marcar algo aquí, que se extienda así hasta el infinito. No, llega a un punto donde la productividad de las personas empieza a converger, y empieza a converger a ese producto marginal, perdón, a ese producto potencial. Entonces, mientras más se extiende a infinito, más se empieza a acercar a este producto potencial, pero o lo toca y ahí se detiene, o pasa muy cerca como una asíntota, se va a decir así. Una asíntota es una línea que no me deja que una función o una curva pase de ese punto, es como una pared. Muy bien, entonces tenemos ahora un elemento nuevo, es el producto potencial, lo que produciría cada empresa según su función de producción como máximo. Ya no puede superar ese proceso, ¿verdad? Y dado que el conjunto de empresas no puede superar ese proceso, la producción de un país también tiene un como tope, ¿verdad? Este producto potencial va a ser un análisis bien interesante cuando estemos viendo ciclos económicos, porque el producto potencial es óptimo. Entonces, si está por encima del óptimo, hay un comportamiento cíclico, al igual que si se está por debajo, pero todo esto lo vamos a detallar con claridad cuando se esté viendo ciclos económicos. Es importante mencionar que esto de producto potencial son variables no observables. En realidad, las empresas no miden con exactitud sus funciones de producción, por lo tanto no saben cuánto es su producto potencial individual, y mucho más difícil es saber
cuál es el producto potencial a nivel país, ¿verdad? O agregado. Muy bien, entonces ya tenemos ese nuevo elemento, la función de demanda agregada tiene como límite, algo que no existía ni en micro ni en economía, tiene como límite el producto potencial, que lo vamos a llamar YP. Ya hablamos entonces de estos dos elementos importantes y vamos a incorporar ahora lo que es un equilibrio general de mercado, no parcial, porque aquí están equilibrándose todas las empresas, entonces lo que necesitamos es una curva de demanda agregada. Y nos damos cuenta que vamos a encontrar nuevamente un equilibrio tal cual como lo vimos en... Aquí tenemos precio y aquí tenemos... vean que aquí coloca Y. Y representa mi producción. Entonces tenemos precio y producción, pero ahora a nivel macro, ¿verdad? Sería la producción de un país que la vamos a utilizar indiferentemente Y PIB, pero son ligeramente diferentes. Necesitamos tres supuestos para que, o tres condiciones para que sean iguales, pero en la mayoría de libros se asume que el estudiante que está leyendo ese libro ya conoce a la perfección esos tres supuestos y entonces se sobreentiende que PIB es igual a Y, ¿verdad? Que es renta nacional o producción. Se juega mucho con eso. Muy bien, entonces tenemos aquí nuestra producción que es Y y nuestro precio que es P en equilibrio. Ahora bien, ¿cómo está formado mi nueva ecuación de oferta agregada? Mi oferta agregada va a estar, pues, básicamente por la producción. Voy a colocar aquí, oferta agregada va a estar formada por la producción, que sería mi PIB, todo lo que se produce dentro del país. Eso es el PIB. Y le vamos a sumar más M, que sería todo lo que compramos del extranjero, ¿verdad? Entonces nuestra oferta ahora va a ser todo lo producido internamente y todo lo que traemos o compramos del extranjero, que lo vamos a llamar M, y esas serían nuestras importaciones, siguiendo con una estructura que lleva la mayoría de libros. Ahora, recordemos que aquí hablamos de un tema importante, como lo es punto de equilibrio. Entonces voy a ser un poco breve para que el video no sea tan largo. Ese punto de equilibrio, lo que vamos a estar haciendo es pues, cumplir esa condición de equilibrio. Entonces vamos a decir que, lo voy a hacer en verde, oferta agregada es igual a demanda agregada. Demanda agregada. Entonces tenemos ya esa condición. Oferta agregada, que es Producto Interno Bruto más importaciones, y demanda agregada es C más la inversión de las empresas más el gasto del gobierno más las exportaciones. Ahora, lo que quiero llegar es que esta parte de aquí va a pasar restando. Lo que quiero es despejar el PIB. Entonces, para ahorrar tiempo, quito de aquí esta parte y la resto de aquí. Ahora bien, ya había hablado sobre esto en el video anterior. Esta parte de aquí la voy a encerrar como en un paréntesis y la voy a denominar exportaciones netas. Exportaciones netas, yo había hablado un poco de esto, porque se asume o se prefiere que una economía tenga, que las exportaciones sean mayores que las importaciones. Ahora, si esa condición se da, si lo que el país saca es mucho mayor que lo que el país compra, entonces hay exportaciones netas positivas. En caso contrario, si las importaciones son mayores que las exportaciones, entonces tenemos un indicador de exportaciones netas negativo. Esta partecita del video sería bueno que la vean, que la repasen y que la escriban, porque es algo clave que vamos a estar analizando más adelante. Muy bien. Entonces, del equilibrio oferta agregada y demanda agregada, porque se asume que esta es una condición de equilibrio. Entonces, de esta condición de equilibrio nace Producto Interno Bruto igual a C más I más G
más exportaciones netas. Eso ya lo hemos visto, eso lo van a ver en un montón de libros y ya lo hemos visto un par de veces. Pero dado que oferta agregada es igual a demanda agregada, parte de una condición de equilibrio, entonces también esta expresión es una condición de equilibrio ex ante. ¿Cómo así una condición de equilibrio es ex ante? Entonces vamos a colocar aquí flecha, es una condición de equilibrio ex ante. Esto significa que en teoría, ¿verdad? Antes de que ex ante significa antes de que el proceso económico se lleve a cabo. Entonces, ex ante, esta igualdad se cumple, porque es pura teoría. Pero ex post, ahorita voy a agregar esta parte, ex post, vamos a ver si se cumple también, ¿verdad? Ex post es después de llevado o realizada la actividad económica. Entonces tenemos aquí ex post. Ex post, entonces tenemos, si se cumple ya pasado el año, ¿verdad? Que el Producto Interno Bruto ya se operó, sí se va a cumplir, porque los economistas obligan un poco esta expresión a que se cumpla, porque hay una variable de ajuste que voy a marcar ahorita en amarillo, y esta variable de ajuste es I, la inversión de las empresas. Dentro de los elementos que componen la inversión de las empresas, existe esa variable de ajuste llamada variación no deseada de stock. Si sabemos que la inversión es comprar activos, maquinaria y otro tipo de bienes, entonces la variación no deseada de stock, lo que estamos diciendo aquí específicamente es que lo que las empresas no lograron vender, pero se quedó ya sea producto terminado o producto intermedio, lo está agregando aquí a lo que es una inversión. Entonces queda mercadería que no se vendió o que no se logró terminar al momento que se contabiliza el Producto Interno Bruto, se queda como inversión. El problema es que esto da un equilibrio en un momento determinado, pero el siguiente año esa mercadería tiene que venderse y lo que hace es modificar un poco el equilibrio generando algo que se llama equilibrio dinámico. Entonces básicamente aquí tenemos todo lo que tenemos que saber sobre oferta y demanda agregada. Básicamente el objetivo era ver la relación entre lo que ya sabíamos de oferta y demanda y llegar a eso a partir de una ecuación de Producto Interno Bruto que es básicamente conocida por todo el mundo y que está en todos los libros.